La economía colombiana ha mostrado una muy fuerte resistencia a lo que está pasando. Colombia sufre un choque muy importante en sus términos de intercambio. Con la caída del precio del petróleo estamos sufriendo pérdidas importantes de ingresos tributarios, pérdidas importantes de valor de exportaciones y en general una pérdida del ingreso. ¿Qué ha pasado con la economía colombiana? La economía se está ajustando de manera gradual y ordenada, que es lo que uno siempre espera ante estos choques tan impresionantes, y el año pasado vio crecer cerca del 3%. 3% es un número muy bueno en el contexto de América Latina y de los emergentes, probablemente va a ser una de las economías que más creció en la región a pesar de este choque tan fuerte. ¿Qué esperamos para el 16? Que se desacelere adicionalmente un poco más. Estamos viendo que los efectos de la bajada en precios de petróleo continúan, que la inversión en el sector petrolero está disminuyendo y en esas líneas estamos esperando, como decía antes, un 2016 con un crecimiento un poco menor. Entonces este año va a ser un año muy interesante en términos sectoriales. Yo creo que va a haber un cambio en la composición importante. Vamos a ver todavía la construcción siendo uno de los sectores líderes, pero por otras razones. Una razón muy importante es que el gobierno lanzó un plan para incentivar que crezca la economía colombiana, y el plan incluye la construcción nuevamente de viviendas, también incluye la construcción de colegios, y en esa línea la construcción va a estar muy atenta y va a estar funcionando bien como uno de los sectores líderes. Otro es que ya empieza todo el programa de las obras de cuarta generación de infraestructura. Lo tenemos sobre todo en la segunda parte del año, pero eso es un impulso muy importante para la economía colombiana y ese va a ser otro de los sectores líderes este año. El otro sector es industria. Industria ha tenido unos efectos importantes del cierre de la refinería los años anteriores, y ya con la refinería funcionando vamos a tener una producción industrial mayor, y sectores industriales de temas como alimentos, de temas como bebidas van a tener un buen año respondiendo a una sustitución de importaciones que se está dando en la economía colombiana. Yo creo que va a bajar el ritmo de evaluación, pero todavía tenemos espacio para mayores devaluaciones. El precio del petróleo todavía no se ha estabilizado, estamos viendo mucha volatilidad en el precio del petróleo y el peso colombiano está muy relacionado con lo que pasa con el precio del petróleo. Además hay volatilidad internacional en lo que tiene que ver con China. China ha mostrado signos de desaceleración, entonces cada vez que hay un dato malo de China, hay una señal en monedas que afecta al dólar y después afecta al peso colombiano. Entonces vamos a ver mucha volatilidad. Nosotros creemos que sí, este año tendremos una devaluación promedio cercana al 20% otra vez. Es una devaluación importante del peso colombiano y que poco a poco se va a estabilizar, pero todavía nos falta unos episodios adicionales de volatilidad. Bueno, en materia de inflación hemos vivido un periodo muy importante por dos razones. Colombia tiene un choque que tiene que ver sobre todo con precios de alimentos, porque estamos experimentando un fenómeno que se llama el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño lo que hace en Colombia es generar sequía, y eso hace que muchos productos perecederos no se puedan producir y la oferta de productos perecederos esté muy baja en este momento. El dato de enero que acaba de salir es un dato de inflación de alimentos muy alto, los más altos de los últimos 10 años en términos de inflación de alimentos. Entonces estamos viendo unos registros especialmente altos de inflación por este fenómeno del Niño, pero por otro fenómeno que es importante, que es el de la devaluación. Como contaba antes, la devaluación ha sido muy fuerte, hemos tenido una devaluación muy importante desde mediados del 2014, el 2015 y sobre todo los últimos meses del 2015 también, y eso se ha traducido a los precios. Entonces también tenemos un aumento de precios vía la devaluación. Y adicionalmente hemos visto que esto se está traduciendo en expectativas de inflación. La economía o los agentes están interpretando que se va a ir, que eso se va a transmitir hacia adelante. Entonces, ¿qué estamos viendo? El año pasado terminamos en una inflación de 6,8. Este año estamos viendo que la inflación va a ir bajando, pero vamos a tener un primer semestre todavía muy fuerte por el fenómeno del Niño y por algo más del pass-through de devaluación e inflación, pero más adelante estamos viendo hacia la segunda parte del año que la inflación va a bajar rápidamente, que es lo que pasa normalmente con los fenómenos del Niño, que después de un fenómeno del Niño la inflación de alimentos baja rápidamente, y vamos a terminar la inflación todavía por fuera del rango meta, no va a estar entre 2 y 4%, va a estar en niveles más cercanos al 5%, pero hacia adelante en 2017 ya estamos viendo que vuelve al rango meta. Este es un fenómeno que va a ser importante, pero que es transitorio, y la economía va a volver a tener una inflación dentro del rango meta en 2017.
Bueno, la política monetaria ha estado haciendo un papel muy importante en los últimos meses. La política monetaria, primero el Banco Central entendió que esto era que digamos el aumento en la inflación era un choque de oferta, estuvo muy pendiente de qué iba a pasar con las expectativas de inflación. Las expectativas de inflación empezaron a aumentar y tuvieron que subir las tasas. Las tasas de interés las subieron en 2015 100 puntos básicos. Nosotros creemos que hubo una subida en enero, la próxima reunión de febrero probablemente hay otra subida y deben estar pendientes por lo menos 2 subidas más de tasas de interés. Entonces vamos a tener una tasa de interés que todavía es negativa en términos reales, digamos, es una política monetaria que está subiendo la tasa, pero la tasa todavía es una tasa que permite hacer negocios, digamos, una tasa que en términos reales es, como decía antes, negativa, pero que poco a poco, cuando la inflación empiece a bajar, pues va a ser una tasa un poco más, que va a constreñir un poco más a la economía, y hacia adelante el Banco Central va a tener que pensar dónde viene o cuándo empieza a bajar nuevamente tasas, y nosotros estamos viendo que eso sería en 2017, cuando las señales de inflación están mucho más claras y, como decía antes, la inflación ya está entrando dentro del rango meta. Entonces es un momento interesante, es un Banco Central tratando digamos, entre comillas, balancear lo que está pasando en términos de crecimiento, porque es una economía que se está desacelerando por frontera, como lo decía antes, gradualmente y de manera sana, pero que tiene unos fenómenos inflacionarios que se transmitieron a expectativas, a pesar de que son fenómenos de oferta transitorios. Entonces, por eso el Banco Central sube tasas. Va a tener que hacerlo, como decía, un par de veces más en 2016, pero después ya tiene que pensar en una bajada de tasas. En ese escenario estamos moviéndonos y es un escenario muy interesante para la economía, muy retador, pero que por ahora Colombia está mostrando muchísima resistencia.